evaluar durante este tiempo. Tenemos una primera introducción en donde indicamos que el proceso de enseñanza-aprendizaje debemos considerarle desde las diferentes posibilidades y niveles de los estudiantes, el nivel de desarrollo, la dinámica, así como las exigencias que plantean los docentes y las docentes. Como vemos, es algo escrito por Villarroel en el año 1992, que nos queda prácticamente útil para este momento. La enseñanza está relacionada con los problemas y las necesidades sociales de cada época y de cada país. Nosotros debemos darnos cuenta, la doctora Rosalía Arteaga ahorita ha hablado de las diferentes posibilidades de los diferentes países, de ese acceso a la tecnología, que responde de igual forma a las políticas, normas y valores éticos de cada país. Lo que ha llevado que los docentes debemos irnos preparando cada vez más a ritmos mucho más intensos, mucho más diversos, y los estudiantes a veces conocen más de estas TICs que nosotros los docentes. Entonces nos toca ingresar dentro del ritmo de los estudiantes en lo que se llama las TICs. Para poder realizar esto y responder a esas necesidades de cada país, nosotros nos vimos en el inicio de la pandemia obligados a hacer una serie de análisis de estudios. La pandemia nos cogió, como ya lo dijo un compañero en una de las clases anteriores, afortunadamente con el semestre terminado. El semestre había terminado para todas las carreras, menos para nivelación. Nivelación teníamos todavía que tomar el examen final y cuando nos cogió la pandemia tuvimos que pedir a los alumnos que se retiren por la orden que se nos había dado, y luego en Consejo Universitario se analizó, comenzaron los primeros análisis en Consejo Universitario, ¿qué vamos a hacer? Había que dar una solución a este primer grupo, y a este primer grupo la solución que le dimos es que todos aprobaban el semestre, menos los estudiantes que se habían retirado y aquellos que no cumplían con la condición de la asistencia. Los que perdían por asistencia también se quedaron, entonces fue la primera decisión que nos tocó tomar. La segunda decisión que fue, ¿cuándo vamos a iniciar el periodo académico? Teníamos ya un calendario aprobado, pero ese calendario ya no nos era útil porque todo se había cerrado. La universidad misma se cerró. Entonces, ¿cuándo íbamos a iniciar el periodo académico y cómo lo íbamos a iniciar? Para eso necesitábamos conocer primero bien nuestras características y también todas las normas, todas las reglas del juego que nos comenzaban a dar el CENESID y el CES. El CENESID se inventa, lo que ya lo dijo la doctora Arteaga, una modalidad llamada híbrida. Se inventa, dijo, porque esa no existe en el reglamento de régimen académico y tuvo que colocarla como un parche con un artículo llamado el artículo 74A del reglamento de régimen académico. El artículo 74 habla de las carreras a distancia y el artículo 75, en cambio, habla de las características que deben tener las carreras semipresenciales. Por tanto, un parche que se le puso allí a este híbrido. Sin embargo, las nuevas modificaciones que va haciendo el reglamento de régimen académico va a permitir que las carreras presenciales puedan tener un porcentaje de virtuales. Ese porcentaje está pensado en un 30%. O sea, nosotros ya podemos preparar nuestras carreras presenciales con ese porcentaje del 30%, principalmente todas aquellas que pierden su vigencia y que tienen que ser nuevamente formuladas. La Universidad Central, al igual que la mayoría de universidades del mundo, su mayoría de carreras son presenciales. La vida universitaria es la presencialidad. Entonces, estas carreras que tenemos presenciales son las que nos iban a generar el conflicto de qué hacer, cómo actuar en esas carreras. Luego analizamos qué pasaba con nuestros estudiantes de bajos recursos económicos. Entonces se hicieron todas las encuestas necesarias y encontramos que muchos de ellos no tenían ni acceso al internet ni los equipamientos necesarios. Una solución que buscó Consejo Universitario fue que los 2/5 de recursos más bajos iban a recibir tablets y se les iba a dar el acceso al internet. Eso se realizó y se les dio a los estudiantes de esos 2/5 más bajos. También en el análisis nos encontramos que los profesores no teníamos el conocimiento suficiente para el manejo de recursos necesarios para las clases virtuales. Ni siquiera sabíamos, y lo digo sabíamos porque
sigo siendo profesor de la universidad, sigo dando mis clases, ni siquiera sabíamos qué era un aula virtual, ni cómo armar un aula virtual. Hay carreras en ese análisis que nos encontramos que habían facultades y carreras que sí manejaban el Internet, pero manejaban los programas propios de sus carreras. Y habían otras carreras que no manejaban nada del Internet. Afortunadamente, la Dirección de Desarrollo Académico nos ayudó en ese momento mucho creando los cursos para los profesores de cómo armar una aula virtual, cómo generar una aula virtual. Luego, lógicamente, sabíamos que teníamos que cambiar el sistema de evaluación. Y para poder hacer eso necesitábamos también conocer un histórico de cómo se habían realizado las evaluaciones estudiantiles en la Universidad Central. Esas evaluaciones estudiantiles en la Central podemos ponerle en dos grandes periodos. En un periodo cuando teníamos todavía la anualidad, y el segundo periodo cuando nos convertimos en semestrales. Pasamos a la semestralización. En el periodo de la anualidad, la evaluación era sobre 10 y evaluábamos prácticamente como los colegios. Habíamos dividido en semestres, teníamos 3 semestres y teníamos la evaluación final. El alumno que con esas 4 evaluaciones llegaba a tener más de 28 puntos, aprobaba el año, y el que iba de 27 a 18 se quedaba un supletorio. Por tanto, se mantiene la misma característica que tenemos ahora. Con el 70% de la nota se aprobaba el año. Primer cambio que se hizo, se dijo, ¿para qué tomar el examen final? Tomemos solamente los semestrales, pero como estamos obligados a tener 4 notas, la cuarta nota es el promedio de los 3 semestrales. El resto seguía exactamente igual. Cuando pasamos a la semestralización, y además, en la evaluación esa era considerada por muchos docentes de algunas facultades y muchos estudiantes que seguía siendo una evaluación similar a la del colegio. Nosotros estábamos igual que en los colegios. Cuando pasamos a la semestralización, la evaluación no cambió mucho. Simplemente lo que hicimos es tener 2 evaluaciones, porque al semestre le dividimos en 2 semisemestres, 2 evaluaciones, pero estas evaluaciones pasaron a ser sobre 20. En esas 2 evaluaciones, si teníamos 28, aprobábamos, o sea, seguíamos teniendo el 70% como evaluación. Estos procesos evaluatorios también nos habían dejado o demostrado que en su mayoría seguíamos manteniendo la evaluación en la cual lo único que tratábamos de demostrar era que teníamos memoria. Era una evaluación memorista. No, casi en algunas ramas ni siquiera se demostraba el saber hacer. En otras era necesario totalmente la demostración de ese saber hacer. ¿Qué pasaba con la evaluación de los entornos virtuales? Porque ahí se dio el siguiente paso, decir cómo vamos a hacer, cómo vamos a evaluar en pandemia. Afortunadamente, la dirección académica había presentado un semestre atrás el reglamento académico de la universidad. Dentro de ese reglamento existía un capítulo completo de la evaluación estudiantil. Ese reglamento no llegó a ser aprobado por Consejo Universitario, y ahora lo decimos afortunadamente porque hay muchas modificaciones que tenemos que hacer por las modificaciones que han ido haciendo al reglamento del régimen académico del CES. Entonces, en ese reglamento nosotros ya habíamos presentado un concepto de evaluación, una definición de lo que debía ser la evaluación. Y esa definición nos llevaba a que necesitábamos una evaluación que sea sistémico, científico, participativo, con la utilización de diversas actividades técnicas e instrumentos planificados por los docentes y socializados con los estudiantes. Aquí viene lo que repetimos muchas veces, esa libertad de cátedra. La libertad de cátedra nos permite a nosotros, y aquí lo poníamos, planificar cuáles son los instrumentos de evaluación. Y pasábamos a reflexionar para poder tener esta evaluación en los entornos virtuales, qué se espera de que el estudiante aprenda. ¿Qué instrumentos se deberán utilizar? ¿Qué significado se dará a estas evidencias? Y cómo se utilizará la información recapitulada. Evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Nos toca evaluar los resultados de aprendizaje. Esos son los mínimos que nosotros tenemos que evaluar. Porque esos resultados de aprendizaje son los que están aprobados con
el programa propio de la carrera. Entonces, hacia allá tenemos que llegar. Pero ¿para qué vamos a evaluar? No evaluamos solamente para que el alumno apruebe el año, o apruebe el semestre, o apruebe la asignatura. Nuestra evaluación debe servir para evaluar también a la misma asignatura, a la carrera y al docente. El docente llega a esos resultados de aprendizaje. ¿Por qué no llega? ¿Esos resultados de aprendizaje son los que necesitamos o deberían modificarse? Entonces, aquí la evaluación debe ser una evaluación más completa. ¿Cuándo debemos de evaluar? Debemos de evaluar en 3 momentos. Eso lo conocen muy bien todos los docentes. Evaluamos al inicio, durante y al finalizar el proceso. ¿Cuáles son los instrumentos que debemos utilizar para evaluar? Los instrumentos para evaluar tenemos los tradicionales, que los utilizan algunas carreras y los siguen utilizando. Tenemos los basados en los TIC y principalmente lo que nosotros buscamos es que el instrumento a utilizarse esté de acuerdo con la metodología del docente, con la metodología de la asignatura, con esos resultados de aprendizaje. Entonces, ese instrumento, lo que sí tiene que estar es declarado dentro del sílabus para que el estudiante sepa con qué instrumento se le va a evaluar y cuáles son las características de ese instrumento. No necesariamente tenemos que evaluar con examen. Algunos creen que el examen es lo único que se debe hacer, pero hay otras asignaturas, hay otras profesiones en donde justamente la necesidad de evaluar el saber hacer nos lleva a trabajos y proyectos. Allí vamos a ver, por ejemplo, en arquitectura, que es donde hemos peleado toda la vida porque la evaluación no es igual que en otras carreras, principalmente en asignaturas prácticas como el diseño arquitectónico, donde el alumno lo que debe demostrar es que sabe diseñar. Y si sabe diseñar, lo va a demostrar con un proyecto. Entonces evaluamos a través de proyectos. Por tanto, las posibilidades que les dejamos a los docentes son muchas. Como decimos, viene de acuerdo a la metodología, porque para nosotros la libertad de cátedra está marcada esencialmente en que yo puedo dar de acuerdo a mis principios filosóficos, a mis principios científicos, a mis principios sociales. De acuerdo a eso voy a dar la cátedra. Y voy a corregir de acuerdo a los criterios que creo necesarios para evaluar mi asignatura. Esos principios y esos valores son los que me permitirán llegar a los resultados de aprendizaje. Aquí un ejemplo que hemos dado, lo cogemos de los economistas y decimos, como ejemplo, si yo estoy dando algún tema de economía, pero soy neoliberal, lo voy a dar desde el punto de vista neoliberal. Si soy socialista, lo voy a dar desde el punto de vista socialista. Esa es mi libertad de cátedra. Pero doy el tema que corresponde a ese nivel, a esa categoría. Y mi examen lo tomaré de acuerdo al instrumento que yo creo necesario. Esos son los principios con los que nos basábamos para poder realizar ese aterrizaje a la virtualidad en el desarrollo de las evaluaciones. Los lineamientos para las evaluaciones de aprendizaje y las clases virtuales nos pidió Consejo Universitario. Consejo Universitario dijo al vicerrectorado académico y a la Dirección General Académica, necesitamos estos instrumentos para poder iniciar el semestre. Además, como les digo, que nos pedían el calendario académico, nos pedían estos instrumentos para poder iniciar este semestre. Entonces preparamos los instrumentos necesarios y dentro de los lineamientos de clases virtuales incluimos los de evaluación de los aprendizajes. Características que deberían tener estas evaluaciones de los aprendizajes. Nosotros lo único que buscamos como que tengan unas características generales para que cada docente sepa dentro de estas características generales cómo hacerlo. La primera característica que buscamos es que la evaluación sea permanente. Utilizamos también la terminología de formativo porque eso está dentro del reglamento del régimen académico, que la evaluación va a ser formativa y va a ser sumativa. Entonces, la evaluación durante el proceso formativo debe ser permanente. Por tanto, debe realizarse en diferentes momentos del periodo académico, que deben estar ya especificados en el sílabus. Uno de los principios que nos han pedido los alumnos es que los profesores no les tomen prueba sorpresa.
sino que ya estén dentro de la programación del sílabus. Esa evaluación tiene que ser integral. Podemos evaluar al estudiante el saber hacer y el ser. Una evaluación integral. Tiene que ser esa evaluación objetiva, que nos permita llegar a conocer cuál es el nivel de aprendizaje real del estudiante. Una evaluación técnica con los criterios básicos de la evaluación. Nosotros tendremos que decir allí cómo vamos a evaluar. Y transparente para que lógicamente nuestros alumnos tengan todos los elementos necesarios y reciban oportunamente los resultados de sus evaluaciones. Las evaluaciones deberán aplicarse en todo el periodo académico. Y estas evaluaciones, de acuerdo al reglamento de régimen académico, que es de donde lo tomamos, tienen que tener estos nombres de evaluación formativa individual, evaluación formativa grupal y la evaluación final o sumativa. Las evaluaciones formativas se realizarán durante el semestre. Esas evaluaciones formativas, principalmente la individual, se centra en el progreso de los estudiantes y en la obtención de esos conocimientos, de esas habilidades, del saber y del saber hacer. Eso es lo que vamos evaluando. Y en época de pandemia, como ya veremos, se nos convierte en muy difícil poder evaluar el ser. Estas evaluaciones las hemos especificado como que deben realizarse mínimo 3 en el periodo académico. El docente debe saber cómo las programó. Hemos puesto, por ejemplo, que pueden programarse al final de cada unidad académica una de las evaluaciones, porque así aparentemente tiene dividido la mayoría de docentes en el aula virtual por unidades académicas. Esta evaluación, cada una de las 3, se evaluará sobre 20 puntos. El promedio de esas 3 evaluaciones es el que nos toca a nosotros poner en el sistema. Y el sistema va a relacionarle y ponderarle para que quede en el valor de 7 esas evaluaciones. Ese valor de 7 va a irse sumando con el valor de la evaluación formativa grupal. Esa evaluación la hemos considerado que por lo menos debe realizarse una durante el periodo académico, y al pasar la nota al sistema, la nota de 20, el sistema le va a ponderar a 6 puntos para el valor de su ciclo académico. O sea, con estos 2 tipos de evaluaciones del estudiante va a tener 13 puntos sobre 20. Un estudiante que ha realizado correctamente su trabajo durante el semestre, al obtener estos 13 puntos, logra prácticamente aprobar el año, porque ya le resultará demasiado fácil hacer el examen. Ya le resultará muy fácil porque el examen está relacionado a todo lo que ha hecho durante el semestre y todo lo que ha recibido durante el semestre. La evaluación sumativa nos sirve para conocer el resultado final del aprendizaje del estudiante. ¿A dónde llegamos con este alumno en el aprendizaje del todo de nuestra asignatura? Esta evaluación tendrá un valor de 7 puntos. Por tanto, llegamos a los 20 puntos de nuestras evaluaciones. Ahora el alumno y la nota es sobre 20 y no tenemos más notas. De esos 20, un alumno para aprobar el año necesita 13.5, porque el Consejo Universitario decidió que va a haber un redondeo a partir del 13.5 al 13.99 para convertirse en 14. Es el único redondeo que existe. No hay más redondeos. El resto de notas se mantienen con sus decimales. En este periodo marcado por pandemia, para nosotros nos resulta que podemos evaluar el saber y el saber hacer, pero va a ser muy difícil, nos va a presentar muchas dificultades evaluar las actitudes, o sea, evaluar el ser, ese fortalecimiento de la identidad, esa interrelación la evaluamos normalmente en la presencialidad. Ahí está donde vamos a evaluar el ser. Evaluamos el saber y el saber hacer durante este proceso. Estas evaluaciones tratamos de que no sean memoristas. Los instrumentos de evaluación deben llevar a la posibilidad de que el alumno
demuestre, como decimos, que conoce y que sabe hacer. Eso es lo que nosotros buscamos. Y en ciertas asignaturas, como por ejemplo las de mi facultad de arquitectura, lo más importante, insisto, es que el alumno demuestre que sabe hacer. Al demostrar que sabe hacer, también está demostrando que conoce, que sabe. De acuerdo al Estatuto de la Universidad Central, el alumno necesita los 14 puntos sobre 20 para aprobar, o sea, el 70%. El Estatuto dice que un alumno aprueba la asignatura si tiene por lo menos el 70% de la nota. Que como digo, el Estatuto también permite el redondeo. Por tanto, en la realidad, el alumno con 13.50 está aprobando, porque se le redondea a 14. El Estatuto también nos pide que el estudiante tenga un 60% de asistencia a clases para poder aprobar. Eso está en el nuevo estatuto. Los estatutos anteriores nos hablaban de un 70% y en un momento tuvimos incluso un 80% de asistencia para que el alumno pueda aprobar. Este requisito en esta época de pandemia no se lo ha considerado. Incluso este lunes que tuvimos la reunión de la comisión académica, este requisito quedó para que sea tratado nuevamente en consejo universitario, porque hay muchos docentes que consideran que es indispensable que el alumno asista a la clase. Hay alumnos que en cambio dicen, nosotros tenemos un problema grave con la pandemia porque a la vez estamos trabajando y tratando de mantener nuestros hogares. Eso nos lleva al conflicto. Durante el proceso que todavía vamos a tener este semestre de la virtualidad, ¿debemos considerar o no debemos considerar la asistencia? Las y los estudiantes tienen derecho a un examen de recuperación. Eso lo dice el estatuto. Pero ese examen de recuperación tiene unas características especiales, porque la nota, el valor de nota total que tuvo en el semestre, para la recuperación le va a valer el 60%. Y el examen de recuperación le vale el 40%. Por tanto, el alumno que tiene 9.2 es el que puede entrar de 9.2 al 13.49, pueden entrar al examen de recuperación. Los demás alumnos ya habrían perdido el semestre. Entonces, eso también debe tomarse en consideración de estas notas y de este examen de recuperación, que es un derecho del estudiante. También propusimos que dentro de la recalificación, que también es un derecho que tiene el estudiante y se encuentra en el artículo 101 del Estatuto Universitario, que esa recalificación se pueda solicitar para cualquiera de los componentes del proceso. No como era antes, solamente para el examen final. Los componentes del proceso son también las evaluaciones formativas. Y estas evaluaciones formativas estamos pidiendo dentro del nuevo instructivo que estamos preparando para este semestre, que ya se lo preparó, de que esas evaluaciones, los alumnos conozcan su nota entre 10 a 15 días después de haberla dado. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el alumno pueda tener una retroalimentación. Una retroalimentación que puede venir de parte de los profesores o de parte del mismo alumno. ¿En qué fallé? ¿Cómo corrijo lo que fallé? Entonces, eso nos lleva a que no exista lo que desfavorablemente se lo oye ahora, de que algunos profesores dicen que tienen que tomar muchos exámenes al final del semestre. Eso quiere decir que estamos dejando todos los exámenes para el final del semestre, toda la evaluación, tanto la evaluación formativa individual, la grupal y la sumativa, posiblemente porque todavía no tenemos un análisis completo, y hay alumnos que dicen que no conocen sus notas, sino solamente al final del semestre. También tendríamos que evaluar porque estamos ahorita sin una evaluación completa del proceso. En palabras de Lisman, la incorporación de estas tecnologías digitales en la práctica de la enseñanza y la evaluación no apuntan solamente a la modernización. El acento fundamental es a las innovaciones.
Por tanto, es necesario analizar las posibilidades que ofrecen la TIC para realizar una evaluación crítica y en función de ellos, cuál es el uso que se realiza.